Imagina que despiertas una mañana, antes de que el sol toque las cortinas. Y por un instante, no hay ruido. No piensas en lo que hiciste ayer, ni en lo que debes hacer hoy. Solo sientes tu respiración, el aire entrando y saliendo. El suave latido de tu corazón recordándote que sigues vivo. Ese instante, tan breve y silencioso, es el lugar donde comienza la paz. Pero la mente no tarda en reclamar su trono. A los pocos segundos, aparecen las voces. La del miedo, la de la prisa, la de las deudas, la del pasado. Y aquella que siempre susurra, no es suficiente. Vivimos rodeados de voces, de estímulos, de comparaciones. Todo nos empuja hacia afuera. El teléfono vibra, el mundo exige, las redes gritan. Y sin darnos cuenta, dejamos de oírnos. Nos acostumbramos al ruido como si fuera parte natural de la vida. Pero hay un momento, a veces en el cansancio, a veces en medio de una noche sin sueño, en que la pregunta aparece: ¿cuándo fue la última vez que estuve en silencio, conmigo? No el silencio de un lugar vacío, sino ese silencio interior donde el pensamiento se aquieta, y el alma se siente segura. El filósofo Marco Aurelio escribió: busca dentro de ti, allí está la fuente del bien, y puede brotar siempre, si no dejas de cavar. Esa fuente es la paz. No es un don reservado para los sabios, ni un privilegio de los iluminados. Es un estado natural, al que todos pertenecemos, pero que hemos olvidado en medio del ruido. Vivimos en una época en la que se confunde el movimiento con el progreso. Nos dicen que avanzar es nunca detenerse, que quien se detiene pierde, que quien no produce, desaparece. Pero el alma no crece en la velocidad, sino en el espacio que dejamos entre un pensamiento y otro. La filosofía estoica nació en un mundo tan caótico como el nuestro. Entre guerras, esclavitud y pérdidas, los estoicos descubrieron algo simple. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu mente. Y al hacerlo, recuperas la libertad. Epicteto, esclavo durante gran parte de su vida, enseñaba: nadie puede quitarte tu paz, a menos que tú mismo se la entregues. Esa frase es una revolución silenciosa, porque nos recuerda que el verdadero poder no está fuera, sino dentro, en la forma en que interpretamos lo que nos ocurre, en la manera en que respondemos a lo inevitable. La paz interior no significa ausencia de problemas, significa presencia de equilibrio. No es un refugio donde esconderse, sino un centro desde el cual vivir. Y cuando aprendemos a vivir desde ese centro, algo cambia. El ruido sigue, pero ya no nos arrastra. Las emociones llegan, pero no gobiernan. Los pensamientos aparecen, pero aprendemos a observarlos pasar, como nubes que cruzan el cielo. Esa es la promesa de este viaje. No que el mundo se vuelva fácil, sino que tu mente aprenda a estar en calma incluso cuando el mundo arde. En esta travesía, recorreremos los caminos que los sabios dejaron como huellas. La comprensión de la ansiedad, el poder del silencio, la libertad que nace de la aceptación, el equilibrio entre emoción y razón, la fuerza que habita en la quietud, la calma en medio del caos, y la mirada amplia que ve la vida desde la distancia. Cada capítulo será un espejo. A veces reflejará tu miedo, otras, tu esperanza, y al final, quizá descubras que el camino hacia la paz no era una búsqueda hacia afuera, sino un regreso. Imagina que entras en un templo antiguo. Las columnas son tus pensamientos, el suelo son tus pasos, y en el centro, un fuego que nunca se apaga, tu conciencia. Allí no hay pasado ni futuro, solo presencia. La paz no se conquista, se recuerda, porque ya está dentro de ti, esperando el momento en que decidas mirar hacia adentro. Marco Aurelio también escribió: el alma se colorea con los pensamientos que mantiene. Y quizá esa sea la enseñanza más sencilla y más difícil. Si quieres paz, piensa con serenidad. Si quieres claridad, observa sin juicio. Si quieres libertad, deja de resistirte a lo que es. Este no es un vídeo más. Es una invitación a detenerte, a respirar, a escuchar, a volver a ti. Así que cierra los ojos. Respira profundo.
Siente el peso de tu cuerpo en el presente. Y permite que las palabras que sigan sean solo un eco de algo que ya sabes. Pero habías olvidado. El camino hacia la paz no está en el mundo. Está en ti. Y hoy ha llegado el momento de recordarlo. La ansiedad, esa presencia silenciosa que habita en todos nosotros, a veces se manifiesta como una opresión en el pecho. Otras, como un pensamiento que no se detiene. No tiene rostro, pero lo reconoces. No tiene voz, pero habla en cada suspiro. La mayoría de las personas intenta escapar de ella. Corren, se distraen, llenan su mente de ruido para no escucharla. Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado. La ansiedad no es un enemigo, sino un mensajero. Epicteto, que vivió la esclavitud y la pobreza, enseñaba a sus alumnos: lo que te inquieta no es lo que sucede, sino la opinión que tienes de ello. La mente humana tiene un poder inmenso. Puede crear tormentas en un cielo despejado. Puede imaginar un peligro inexistente y sentirlo como si fuera real. Eso es la ansiedad. La diferencia entre lo que es y lo que imaginamos que podría ser. El cerebro construye escenarios, repite conversaciones que aún no existen y proyecta catástrofes que nunca llegarán. Nos preocupamos por perder lo que amamos, por no alcanzar lo que deseamos, por decepcionar a quienes nos rodean. Y mientras tanto, el presente, ese milagro silencioso, se desvanece ante nuestros ojos. Marco Aurelio escribió una noche: tu mente tomará la forma de lo que pienses con frecuencia. Así que, cuídala más que a cualquier cosa. La ansiedad no surge del futuro, sino del intento de controlarlo. Queremos tener certezas. Queremos que la vida siga nuestro guión. Que el mundo no cambie. Que nadie nos hiera. Que nada se pierda. Y cuando la realidad no obedece, aparece el miedo. Pero el miedo no es el problema. El miedo solo te muestra la ilusión de control. Y si tienes el valor de mirarlo de frente, dejas de ser su prisionero. Imagina por un momento que tu ansiedad es una voz interior que te dice: estoy intentando protegerte. Y tú, en lugar de rechazarla, la escuchas con calma. Descubres que detrás de esa tensión hay un deseo de seguridad. Un deseo de amor, de estabilidad, de paz. No es tu enemiga. Es una parte de ti que olvidó cómo confiar. Los estoicos comprendían esto profundamente. Ellos no negaban las emociones. Las observaban. Y al observarlas, las transformaban. Porque la ansiedad crece en la oscuridad, pero se disuelve bajo la luz de la conciencia. Y esa luz nace en el momento en que te detienes y preguntas: ¿esto que temo, está ocurriendo ahora? Casi siempre, la respuesta es no. Tu mente vive en futuros imaginarios. Pero tu cuerpo vive en el presente. Por eso, cuando respiras conscientemente, cuando vuelves a la hora, el cuerpo recuerda que está a salvo. Y el miedo pierde fuerza. No puedes controlar el mar, pero puedes aprender a navegar sus olas. La ansiedad es ese mar. El pensamiento es el viento. Y tú, eres el navegante. La filosofía estoica no busca eliminar las tormentas, sino enseñarte a mantener firme el timón. En la vida moderna, confundimos pensar mucho con entender. Pero hay pensamientos que no buscan respuestas. Solo giran en círculos. Pensamientos que agotan, que no resuelven, que solo repiten. Y cuanto más los sigues, más te pierdes en ellos. La mente ansiosa es como un pájaro que golpea el vidrio creyendo que hay salida. No se detiene a mirar. No ve que la puerta está abierta. Porque detenerse da miedo. Pero el silencio no te destruye. Te revela. Y cuando lo enfrentas, descubres que lo que llamabas ansiedad era en realidad la energía de la vida misma, buscando dirección. El filósofo Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. La mayoría de nuestros miedos no se cumplen, pero los vivimos como si fueran ciertos. Y así, nos agotamos antes incluso de comenzar la batalla. La cura no está en ignorar el miedo, sino en comprenderlo. Porque lo que se comprende, deja de dominarte.
La próxima vez que sientas ansiedad, no corras. Detente. Respira. Pregúntate, ¿qué parte de mí está asustada? Y escucha la respuesta sin juicio. Puede que escuches, tengo miedo de no ser suficiente. O, no quiero que me abandonen. O tal vez, no sé si podré soportarlo. Y entonces, como un sabio que consuela a un niño, le dirás a esa voz: estoy aquí. No necesito saberlo todo. Solo necesito estar presente. Ese gesto, tan pequeño, es el principio del entendimiento, porque la ansiedad no se vence con fuerza, sino con ternura, y esa ternura es una forma de sabiduría. La mente es ruidosa, pero el alma siempre ha sido tranquila, y cuando comienzas a escuchar desde el alma, el ruido pierde sentido. Así empieza el viaje hacia la paz, no apagando la ansiedad, sino iluminándola con comprensión. Hay una fuerza que no se ve, pero que transforma. Una energía que no se mide en palabras ni en acciones. Es el silencio. Y en un mundo donde todos hablan, donde todo se mueve, el silencio se ha vuelto un acto de rebeldía espiritual. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia de ti mismo. Es ese instante en que el pensamiento se detiene. Y la mente, cansada de correr, se sienta a descansar. Nos hemos vuelto adictos al ruido. Nos da miedo la quietud porque, cuando calla el mundo, comienza a hablar la conciencia. Y no siempre queremos escucharla. Pero allí, en esa voz que surge cuando todo se apaga, se esconde la verdad. Marco Aurelio escribió: mira dentro de ti. Allí está la fuente de todo bien. El silencio es la puerta hacia ese dentro. No se abre con fuerza, sino con presencia. No se conquista con palabras, sino con atención. Cuando logras detener el pensamiento, aunque sea por un instante, descubres algo que el ruido te había ocultado. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Epicteto lo llamaba la distancia del alma. La capacidad de mirar lo que ocurre sin confundirte con ello. Ver un pensamiento pasar como ves pasar una nube en el cielo. Sin aferrarte, sin rechazarlo. Solo dejarlo ir. Y en ese dejar ir, comienza la paz. Vivimos atrapados en una mente que nunca descansa. Saltamos de una idea a otra, como si pensar constantemente fuera sinónimo de vivir. Pero pensar no siempre es comprender. Pensar sin pausa es como remover el agua. Cuanto más la agitas, menos puedes ver el fondo. El silencio, en cambio, deja que el sedimento caiga, que el agua se aclare. Y entonces, lo que estaba oculto aparece con claridad. El filósofo Séneca decía: nadie puede aprender lo que ya cree saber. Y el ruido mental es eso. Una certeza constante que no deja espacio a lo nuevo. Solo el silencio enseña. No se trata de huir del mundo, sino de hacer pausas para recordarte quién eres. Cada vez que callas, vuelves a ti. Cada vez que observas sin juzgar, te acercas al alma. En la práctica estoica, existía algo llamado prosoche, una forma de atención consciente. Consistía en observar la mente con serenidad. Ver cómo aparece un pensamiento, cómo crece, cómo desaparece, sin intervenir. Solo mirar. Esa simple mirada transforma, porque lo observado con claridad pierde su poder. El pensamiento no puede dominarte si lo ves como pensamiento, no como verdad. Muchos temen al silencio porque creen que en él hay vacío. Pero el vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para respirar, para sentir, para existir sin máscara. El silencio es el maestro más antiguo del mundo. No promete respuestas rápidas. Solo te devuelve la capacidad de escuchar. Y escuchar, no al ruido exterior, sino a la voz interior. Imagina un lago al amanecer. El aire es frío, la superficie inmóvil. De repente, lanzas una piedra. El agua vibra, se rompe, se distorsiona. Eso es la mente cuando piensa sin descanso. Pero si esperas, las ondas se disipan. Y el reflejo vuelve. Así actúa el silencio. No destruye el pensamiento.
Lo aquieta hasta que vuelve a reflejar la verdad. Y entonces comprendes algo esencial. La calma no llega cuando todo se detiene. Llega cuando tú dejas de resistirte. Los estoicos no huían del mundo. Vivían en medio de él. Pero su centro permanecía intacto. Su fortaleza era interior. El silencio no es aislamiento. Es comunión con lo real. Cuando callas, escuchas la vida. El sonido del viento. El pulso del corazón. La respiración del universo. Y entiendes que nada está separado. Que tú también eres parte de ese ritmo inmenso. A veces, el silencio duele. Porque saca a la superficie lo que ocultamos bajo el ruido. Pero ese dolor es limpieza. El alma se purifica cuando la escuchas sin miedo. Si aprendes a quedarte quieto. Sin buscar distracción. Sin escapar de lo que sientes. Descubrirás que dentro de ti hay un espacio inmenso. Donde nada falta y nada sobra. Ese espacio es tu verdadera casa. La mente humana busca respuestas. El silencio, en cambio, no responde, revela. Revela lo que eres cuando no estás actuando. Cuando no estás intentando demostrar nada. Cuando simplemente eres. Y en esa presencia sin palabra, te reencuentras con la serenidad que habías perdido. No hay que buscar el silencio perfecto. Solo hace falta un instante de atención pura. Una respiración consciente. Un momento sin juicio. Y en ese momento, el universo entero cabe dentro de ti. Séneca escribió: el alma que se conoce a sí misma, descansa. Y quizá eso sea todo lo que el silencio intenta enseñarte. A descansar en ti mismo. Deja que los pensamientos se apaguen. Deja que el cuerpo se relaje. Deja que el alma te hable. No hay ruido que pueda vencer a una mente que ha aprendido a estar en paz. Porque el silencio no es debilidad. Es poder. El poder de ver, comprender y no reaccionar. Ese es el poder de detener el pensamiento. No dejar de pensar. Sino dejar de ser esclavo de los pensamientos. Allí comienza la verdadera libertad. Allí, en el silencio, empieza la vida. Durante gran parte de nuestra vida, luchamos contra lo que es. Queremos que las cosas sean distintas. Que las personas cambien. Que el pasado se borre. Que el futuro llegue más rápido. Y esa lucha, tan humana, tan común, es también la raíz del sufrimiento. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El dolor viene de resistir lo inevitable. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres. Acepta que ocurran como deben, y vivirás en paz. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver la realidad sin distorsión. Sin la lente del deseo o del miedo. Es decirle a la vida: te veo como eres. Cuando dejamos de resistir, no perdemos poder. Al contrario, lo recuperamos. Porque mientras peleas con lo que no puedes cambiar, pierdes energía, claridad, tiempo. Pero cuando sueltas, cuando dices esto es así, la mente se calma. Y el corazón se abre. Aceptar no significa que te guste lo que ocurre. Significa que reconoces su existencia. Es un acto de madurez espiritual. Es el momento en que dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a decir ¿para qué está esto aquí? Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribió: el obstáculo se convierte en el camino. Y esa frase encierra toda la esencia de la aceptación. La vida no está en tu contra. Solo te muestra las lecciones que necesitas aprender. Cada dificultad es una invitación al crecimiento. Y cada pérdida, una forma de depurar lo que ya no te sirve. Pero el ego, esa voz que quiere tener el control, se resiste. Dice: esto no debería pasarme. Y al decirlo, sufre dos veces. Una por lo que ocurre. Y otra por desear que no ocurra. El sabio sufre una vez. El ignorante, muchas. Porque el sabio siente, pero no se encadena. Sabe que la vida cambia. Que nada permanece igual. Y que en la aceptación está su fuerza. Aceptar es mirar el río sin intentar detener su corriente. Es dejar que fluya, sabiendo que no puedes controlar el agua. Pero sí aprender a nadar en ella.
A veces la vida te arrebata algo querido. Una persona, un sueño, una certeza. Y el primer impulso es resistir, aferrarte. Pero mientras más te aferras, más duele. Porque lo que intenta irse, ya no te pertenece. La aceptación no borra el dolor. Lo transforma. Convierte la herida en sabiduría. La pérdida en comprensión. Y la tristeza en gratitud. Séneca lo dijo con serenidad. El destino guía al que lo acepta, y arrastra al que se resiste. Esa es la diferencia entre vivir con paz o vivir en guerra. La vida siempre seguirá su curso. La pregunta es, ¿irás con ella o contra ella? Aceptar también es aceptar tus emociones. No puedes estar en calma si niegas tu rabia, tu miedo o tu tristeza. La paz no se construye reprimiendo, sino comprendiendo. Cuando sientes plenamente una emoción, sin juicio, se disuelve por sí misma. El filósofo moderno Alan Watts decía, el sufrimiento solo persiste cuando negamos lo que sentimos. Y tenía razón. La emoción reprimida se vuelve ruido, pero la emoción comprendida se convierte en luz. A veces creemos que aceptar es debilidad, pero en realidad, requiere valentía. Aceptar lo que duele. Mirar lo que temes. Abrazar lo que no puedes cambiar. Eso no es rendirse. Eso es despertar. La aceptación no mata la acción. Te libera de la reacción. Ya no actúas por miedo, sino por claridad. Ya no decides desde la rabia, sino desde la comprensión. Imagina a un marinero en medio de una tormenta. El viento sopla, las olas golpean, y él no puede detenerlas. Pero puede ajustar sus velas, puede mantenerse firme, puede navegar con lo que hay. Eso es la aceptación. Usar el viento que tienes. No esperar otro. El alma en paz no necesita controlar. Solo observa, entiende y actúa en consecuencia. Esa es la verdadera libertad. Hacer lo correcto sin estar atado al resultado. Los estoicos hablaban de la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. En esa distinción vive toda la sabiduría. Porque si gastas tu energía en lo que no puedes cambiar, te agotas. Pero si la enfocas en lo que sí depende de ti, tu actitud, tu respuesta, tu mirada, descubres un poder silencioso. La aceptación es ese poder. Te devuelve el control sobre ti. Y te libera del control sobre todo lo demás. El universo no está aquí para complacerte. Está aquí para expandirte. Y a veces, la expansión duele. Pero cuando la entiendes, sonríes. Porque comprendes que cada experiencia, incluso las más difíciles, te están moldeando hacia una versión más consciente de ti mismo. Aceptar no es olvidar. Es recordar sin dolor. No es conformarte. Es alinearte con lo que es real. Y en esa alineación, aparece la paz. Así, paso a paso, la mente deja de luchar. Y el alma empieza a fluir. Porque la verdadera libertad no es tener control sobre todo, sino no necesitarlo. Cuando aceptas profundamente la vida tal como es, descubres que nunca estuviste en guerra con ella, solo con tu propia resistencia. Y cuando esa resistencia cae, todo se vuelve más liviano. El aire, la mirada, la existencia. Entonces entiendes que la paz no llega cuando cambias la vida, sino cuando dejas de pelear con ella. Dentro de cada ser humano hay dos voces. Una siente, la otra piensa. Una arde, la otra observa. Y la mayoría de nuestros conflictos nacen cuando una de ellas intenta dominar a la otra. La emoción es fuego. La razón es agua. Si el fuego arde sin control, destruye. Si el agua domina sin calor, congela. Pero cuando se encuentran en equilibrio, nace la vida. Los estoicos no negaban la emoción, como muchos creen. No querían convertirnos en máquinas. Querían enseñarnos a sentir con sabiduría. Porque una emoción comprendida se convierte en fuerza. Una emoción reprimida se convierte en tormenta. Marco Aurelio escribió: no digas, he perdido algo. Di, ha vuelto al lugar de donde vino. Y en esa simple frase hay una enseñanza sobre el equilibrio.
La emoción es natural, pero la interpretación es elección. El sabio siente el dolor, pero no lo alimenta. Siente la ira, pero no la convierte en venganza. Siente la tristeza, pero no se ahoga en ella. No porque no le afecte, sino porque ha aprendido a mirar desde la mente clara. La razón sin emoción es fría. La emoción sin razón, ciega. El equilibrio es cuando la mente ilumina el corazón, y el corazón humaniza la mente. Imagina por un momento que tu vida es un barco. La emoción es el viento que lo impulsa. La razón es el timón que lo guía. Sin viento, el barco no se mueve. Sin timón, se pierde. Ambos son necesarios. La mayoría de las personas vive en extremos. O se dejan arrastrar por lo que sienten, o se esconden detrás de la lógica. Pero los estoicos nos invitan a estar en el centro, a no huir del sentimiento, ni rendirnos ante él, a escucharlo, a comprender qué mensaje trae, y luego decidir con claridad. Séneca decía, el hombre sabio no es aquel que no siente, sino aquel que no se deja dominar por lo que siente. Y ese dominio no nace del control forzado, sino del entendimiento. Cuando observas una emoción sin juzgarla, dejas de ser su esclavo. Ya no eres la rabia, ni la tristeza. Solo eres el testigo que las ve pasar. El secreto no está en eliminar las emociones, sino en conocer su origen. Porque toda emoción tiene una raíz. El miedo, el deseo, la pérdida, el apego. Cuando ves esa raíz, comprendes que la emoción no es enemiga. Solo quiere mostrarte algo sobre ti. El miedo, por ejemplo, no siempre es debilidad. A veces es una llamada a la prudencia. La tristeza no siempre es oscuridad. A veces es la forma en que el alma sana. La ira no siempre es violencia. A veces es una reacción ante la injusticia. Pero si no las entiendes, te poseen. Los estoicos practicaban algo llamado hegemonikon, el gobierno interior. Era el arte de dirigir la mente como un rey dirige su reino, con firmeza, pero también con compasión. Porque el verdadero dominio no se impone, se inspira. Cuando tu mente gobierna desde el miedo, se vuelve tirana. Cuando gobierna desde la sabiduría, se vuelve justa. Y en esa justicia interior, la emoción y la razón dejan de ser rivales. Se vuelven aliadas. Recuerda, las emociones no son errores. Son señales. Si las ignoras, gritan. Si las escuchas, guían. El equilibrio llega cuando puedes llorar sin sentirte débil. Reír sin sentirte culpable. Actuar sin dejarte arrastrar por el impulso. Y decidir sin apagar tu humanidad. Ese equilibrio se cultiva con práctica. Cada vez que algo te irrita, observa antes de reaccionar. Cada vez que sientas tristeza, siéntate con ella y pregúntale qué necesita mostrarte. Cada vez que el miedo aparezca, míralo como a un maestro, no como a un enemigo. Porque la mente calma no es la que no siente, sino la que comprende lo que siente. Epicteto lo resumía así: no puedes elegir tus emociones, pero sí puedes elegir tu relación con ellas. Y esa relación lo cambia todo. La emoción deja de ser un río que te arrastra, y se convierte en un cauce que tú decides navegar. Cuando logras ese punto de quietud interior, ya no reprimes, ya no exageras, solo fluyes. Esa es la esencia del equilibrio. Fluir sin perder dirección. La mente clara y el corazón abierto son el símbolo del sabio. Ambos juntos crean serenidad. Porque cuando el pensamiento se une al sentimiento, surge la comprensión. Y de la comprensión nace la paz. En la vida, seguirás sintiendo dolor, alegría, miedo, amor. Pero dejarás de ser prisionero de ellos. Y entonces, en medio del movimiento, encontrarás estabilidad. Como un árbol que se mece con el viento, pero nunca pierde su raíz. Ese es el equilibrio entre emoción y razón. No elegir entre uno u otro, sino aprender a bailar con ambos. La verdadera fortaleza no se mide por la fuerza con la que golpeas, sino por la calma con la que soportas.
El mundo confunde poder con agresión, éxito con dominio, resistencia con dureza, pero la fuerza real, la que los sabios conocían, es silenciosa, es la capacidad de permanecer firme sin perder la serenidad. Marco Aurelio lo dijo en una frase que es casi un suspiro. La fuerza verdadera es mantenerse erguido en medio de la tormenta. Todos atravesamos tormentas. A veces son externas, pérdidas, traiciones, injusticias. Otras son internas, dudas, miedos, heridas que no se ven. Y en esos momentos, la voluntad se pone a prueba. La voluntad no es obstinación. No se trata de endurecerse ante el dolor, sino de aprender a moverse dentro de él sin romperse, como el bambú que se dobla con el viento, pero nunca se quiebra. Los estoicos enseñaban que la fortaleza nace del dominio propio, no de dominar a otros, sino de gobernar la mente. Epicteto decía, nadie es libre, a menos que se gobierne a sí mismo. Y gobernarse no es una tarea fácil. Implica observar cada pensamiento, cada reacción, cada impulso. Implica detenerte en medio de la tormenta y decir, esto está ocurriendo, pero yo elijo cómo responder. Ahí está el verdadero poder. En la elección. Cuando el mundo te empuja al caos y tú eliges la calma. Cuando la vida te hiere y tú eliges no odiar. Cuando todo parece perdido y tú eliges seguir. Entonces tu voluntad deja de ser humana. Y se vuelve sagrada. Séneca escribió, el fuego prueba el oro. La adversidad prueba al hombre. Las pruebas no llegan para destruirte. Llegan para mostrarte quién eres cuando se apaga todo lo demás. Cuando la vida te quita las certezas. Solo queda una pregunta. ¿Qué queda cuando no queda nada? Y si escuchas con atención, descubrirás que lo que queda es tu centro. Esa voz serena que dice, aquí sigo. La voluntad no siempre ruge. A veces susurra. A veces es el simple acto de levantarte una vez más. De seguir adelante sin saber cómo. De sonreír mientras duele. Esa es la quietud de la fuerza. Los estoicos llamaban a esa serenidad ataraxia. La paz del alma que no se altera por lo que no puede controlar. Y no se alcanza huyendo del mundo, sino enfrentándolo con comprensión. No puedes evitar el dolor, pero puedes evitar convertirlo en sufrimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección. Y esa elección la dicta tu voluntad. Piensa en el fuego. Puede destruir o puede iluminar. Depende de cómo lo uses. La fuerza interior funciona igual. Si la diriges desde la rabia, te consume. Si la diriges desde la comprensión, te transforma. La voluntad estoica no busca vencer el mundo, sino comprenderlo. No busca dominar la vida, sino alinearse con su ritmo. Y en esa alineación, encuentra una calma que no puede ser arrebatada. Muchos creen que la calma es pasividad, pero no es así. La calma es la fuerza más activa del universo. Es la energía que sostiene sin desgastarse, la que transforma sin imponer, la que avanza sin ruido. El sabio actúa desde la serenidad, no desde la desesperación. Sus decisiones no nacen del impulso, sino del entendimiento. Esa es la quietud de la voluntad. Hacer lo necesario, sin ansiedad, sin miedo, sin prisa. Imagina un río profundo. En la superficie, el agua corre rápido. Golpea las piedras. Forma espuma. Pero en el fondo, todo está quieto. Así es la mente del sabio. En la superficie puede haber movimiento, pero en el fondo hay silencio. Esa quietud es fuerza, porque el que permanece en calma mientras el mundo grita, ya ha vencido. Epicteto enseñaba a sus alumnos una práctica diaria. Cada mañana, imagina las dificultades del día, no para atraerlas, sino para prepararte a recibirlas con ecuanimidad. Y cada noche, revisa tus reacciones, no para culparte, sino para aprender. Esa disciplina mental forja la voluntad, te vuelve dueño de ti mismo. Y el que se posee a sí mismo, ya no teme perder nada. La fuerza interior no necesita testigos. Se manifiesta en el silencio,
en la paciencia, en la persistencia invisible, en ese sigo aquí que repites cuando todo parece derrumbarse, y cuando logras permanecer tranquilo en medio de la tormenta, cuando la mente deja de gritar y el corazón late con calma, sabes que has encontrado algo que nadie puede arrebatarte. El mundo puede quitarte bienes, personas, lugares, pero no puede quitarte tu templo. Ese es tu tesoro más alto. La quietud de la voluntad es la llama que no se apaga. Es el centro donde todo se mueve. Pero tú permaneces. Y desde ahí, miras la vida con serenidad, sabiendo que nada externo puede dañarte. Si tu interior está en paz. Porque el poder más grande no es cambiar el mundo, sino mantenerte íntegro mientras cambia. Esa es la fuerza interior. No la del guerrero que conquista, sino la del sabio que comprende. La del alma que, en medio del ruido, permanece inmóvil y sonríe en silencio. Hay un punto en la vida en que ya no se trata de evitar el caos, sino de aprender a moverse dentro de él sin perder el centro. Porque el caos no es el enemigo. El caos es la danza del universo. La fuerza que destruye y crea al mismo tiempo. La corriente que te empuja para que recuerdes que estás vivo. Vivimos en un mundo que parece diseñado para el desorden. Noticias que asustan, opiniones que dividen. Ritmos que nos exigen correr sin pausa. Queremos estabilidad. Pero la vida está hecha de cambio. Queremos control. Pero el universo responde con incertidumbre. Los estoicos comprendieron que no se puede huir del caos. Solo se puede aprender a estar en paz dentro de él. Marco Aurelio escribió durante la guerra: no puedes escapar de lo que el mundo es, pero puedes decidir cómo estar dentro de él. Esa es la esencia de la serenidad. No huir del ruido, sino no convertirse en él. La mente agitada ve caos en todas partes. La mente tranquila ve movimiento. El sabio no exige que el mundo se calme. Se calma a sí mismo. Y desde esa calma, actúa. El caos no tiene poder sobre quien ha encontrado su centro. Porque el centro no depende de lo externo. Es un lugar invisible en el interior del alma, donde el ruido no entra y la tempestad no toca. Imagina el ojo de un huracán. A su alrededor, el viento arrasa con todo. Pero en el centro, hay silencio. Ese es el símbolo del alma tranquila. Vive en el mundo, pero no se rompe con él. La calma no significa indiferencia. No significa cerrar los ojos ante el dolor. Significa mirar con tanta claridad que el dolor ya no te arrastra, porque lo comprendes. Séneca decía: no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos. Es que no nos atrevemos porque son difíciles. Y ese atreverse del que hablaba Séneca no era físico, sino espiritual. El coraje de permanecer quieto en medio del torbellino. Cuando la vida se desordena, la mente quiere arreglarla de inmediato. Pero la calma enseña que no todo debe resolverse al instante. Hay tormentas que solo se disipan si aprendes a esperar. Hay respuestas que solo aparecen cuando callas. La impaciencia es la madre del caos. El silencio, el padre de la claridad. Los estoicos practicaban la contemplación. Cada noche reflexionaban sobre lo que podían controlar. Y dejaban ir lo que no dependía de ellos. Esa práctica, tan simple, era un acto de libertad. Porque nada encadena más que intentar dominar lo indomable. Y nada libera más que aceptar lo inevitable con serenidad. Cuando comprendes eso, el caos deja de ser un monstruo. Y se convierte en maestro. Te enseña desapego. Te enseña humildad. Te enseña fe. El caos te muestra lo que realmente eres. Porque en el ruido se caen las máscaras. Cuando la vida se desmorona, descubres que tan profunda es tu raíz. El sabio no lucha contra la tormenta. La observa, no para rendirse, sino para encontrar el momento exacto de actuar. Porque sabe que incluso en el caos hay ritmo. Incluso en la destrucción hay orden oculto. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio. La vida, opinión. Y en esa frase hay una verdad profunda. No puedes detener el movimiento,
pero puedes cambiar la manera en que lo miras. La calma no es pasividad. Es presencia total. Es actuar desde la lucidez, no desde el miedo. Es respirar cuando todos gritan. Pensar cuando todos corren. Mantener la mirada firme cuando todo tiembla. La calma no es una emoción. Es una decisión. Una práctica que se cultiva cada día. Comienza cuando eliges no reaccionar. Cuando alguien te ofende y tú eliges el silencio. Cuando algo falla y eliges paciencia. Cuando el futuro se oscurece y eliges confiar. Eso no es debilidad. Eso es poder. El poder que no necesita ruido para ser fuerte. Epicteto decía: las circunstancias no te hacen, te revelan. Y tenía razón. El caos revela lo que en verdad controlas. Tu mente, tu actitud, tu espíritu. Cada vez que eliges la calma, rompes una cadena invisible. Cada vez que eliges la comprensión sobre la reacción, recuperas libertad. Y con cada decisión así, la mente deja de ser campo de batalla y se convierte en templo. El caos seguirá existiendo, pero ya no te pertenecerá. Será solo el ruido del mundo, no el ruido de tu alma. Mira al cielo después de una tormenta. Las nubes se disipan, el aire se limpia, la luz regresa más pura. Así ocurre dentro de ti, cuando aprendes a esperar, a respirar, a confiar. Esa confianza silenciosa es la forma más alta de sabiduría, porque quien confía en el orden del universo, ya no necesita comprenderlo todo, solo necesita estar presente. El sabio no pide que la vida sea fácil, pide fortaleza para vivirla con elegancia. Y esa elegancia es calma, no de quien ignora el dolor, sino de quien lo atraviesa con dignidad. Al final, descubrirás que la calma no se encuentra, se crea en cada elección, en cada pausa, en cada respiración consciente. Cuando aprendes a estar en calma en medio del caos, te vuelves libre del mundo, porque el mundo podrá seguir gritando, pero tú ya habrás aprendido a escuchar desde el silencio. Hay momentos en los que estás tan cerca del dolor, que no puedes entenderlo, tan dentro del problema, que todo parece confuso, injusto, sin sentido. Y sin embargo, cuando pasa el tiempo, cuando miras hacia atrás, entiendes, no porque las cosas cambien, sino porque tú cambias la distancia desde la que las ves. Los estoicos enseñaban que la sabiduría no está en controlar la vida, sino en mirarla desde un punto más alto, no desde la indiferencia, sino desde la comprensión. Epicteto decía: si quieres ser libre, mira las cosas como son, no como tú quisieras que fueran. Esa mirada es el inicio del desapego, no del desinterés, sino del entendimiento de que nada te pertenece para siempre, ni las personas, ni los momentos, ni los logros, ni el cuerpo que habitas. Todo está en movimiento, como un río que nunca repite la misma corriente. Cuando te apegas a una forma del agua, sufres. Cuando aprendes a fluir con ella, descansas. Marco Aurelio lo escribía así: todo lo que ves se disolverá pronto, y los que ahora lo contemplan también. No lo decía con tristeza, sino con serenidad, porque ver la vida desde la distancia te enseña a no temer al cambio, sino a honrarlo. El problema no es el dolor, es el apego al dolor. No es la pérdida, es el deseo de que nada cambie. Y como la vida cambia siempre, sufrimos. Pero si elevas la mirada, si te ves como una parte del todo, entonces entiendes que el universo nunca se equivoca, que incluso los momentos más oscuros eran necesarios para formar quien eres hoy. Imagina por un momento que estás viendo tu vida desde el cielo. Ves cada etapa como un paisaje, la infancia como un valle, la juventud como una montaña, los amores, las pérdidas, las caídas, todo como un mapa inmenso. Y en esa visión panorámica, te das cuenta de algo. Cada paso tenía su lugar, cada error, su enseñanza, cada herida, su propósito. Ver desde la distancia no significa olvidar lo vivido,
significa comprenderlo. El sabio no borra el pasado, lo integra. Hace de cada recuerdo una piedra del camino, y de cada caída, una raíz. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y tal vez por eso la distancia es necesaria. Porque solo cuando te elevas, puedes ver hacia dónde vas. El caos, cuando lo ves de cerca, es confusión. Pero desde arriba, es orden. La vida, cuando la vives, parece una serie de accidentes. Pero cuando la contemplas desde el alma, es una sinfonía perfecta. Cada persona que llegó, cada despedida, cada silencio, forman parte del mismo tejido. Y tú eres el hilo que los une. Ver desde la distancia también te enseña compasión. Porque entiendes que todos hacen lo que pueden, con el nivel de conciencia que tienen. Que aquel que te hirió, no sabía hacerlo mejor. Y que tú también has sido ese alguien para otros. Entonces dejas de juzgar. Y al dejar de juzgar, liberas el corazón. Los estoicos no hablaban de perdón en el sentido religioso, sino de comprensión profunda. Comprender es perdonar. Comprender es dejar ir. Cuando ves tu propia vida desde lo alto, te das cuenta de que incluso las cosas que más dolieron, te llevaron a algo más grande. A ti. El sabio vive en el presente, pero observa desde la eternidad. Sabe que nada se pierde, solo cambia de forma. Sabe que cada final es el inicio de algo invisible. Marco Aurelio escribía: todo lo que sucede, sucede tal como debe suceder. Si lo observas bien, verás que es así. Esa mirada no se aprende en los libros. Se gana con lágrimas, con silencios, con noches sin respuestas. Se gana viviendo, cayendo, y volviendo a mirar con más amplitud cada vez. Cuando aprendes a ver la vida desde la distancia, ya no buscas justicia, buscas equilibrio. Ya no pides explicaciones, pides sabiduría, y la obtienes. Porque la paz llega cuando dejas de exigirle sentido a todo, y comienzas a verlo como parte del todo. Desde esa altura, la vida se vuelve más ligera. No porque pese menos, sino porque ya no la cargas, la contemplas. Ver desde la distancia no significa retirarte del mundo. Significa estar tan presente, que puedes ver el movimiento sin perder tu centro. Eres parte del flujo, pero ya no te identificas con cada ola, como el águila que no huye de la tormenta, sino que la usa para elevarse. Así también tú, cuando aprendes a mirar desde el alma, descubres que todo lo que temías perder, solo cambiaba de forma para enseñarte a soltar. Y cuando finalmente puedes ver tu vida completa, sin reproches, sin prisas, sin miedo, entonces comprendes que la paz no está en entender cada momento, sino en confiar en la totalidad. Ese es el arte de ver la vida desde la distancia. Mirar sin apego, amar sin poseer, vivir sin miedo. Y en ese punto, la calma deja de ser un refugio, y se convierte en tu forma natural de existir. Todo viaje espiritual termina en el mismo lugar donde comenzó, en el silencio. Ese silencio que ya estaba allí antes de las preguntas, antes del miedo, antes de la búsqueda. Solo que, ahora, después del recorrido, ese silencio tiene un significado distinto. Ya no es vacío, es plenitud. Hemos caminado por los senderos de la ansiedad, del silencio, de la aceptación, del equilibrio, de la fuerza interior, de la calma y de la distancia. Y ahora, en este último tramo, comprendemos lo que los sabios intentaron decir durante siglos. La paz no es un destino, es el modo de caminar. Durante mucho tiempo creímos que la paz era un lugar al que se llega, un día sin problemas, una relación sin conflictos, una mente sin pensamientos. Pero el mundo no funciona así. La vida no deja de moverse. Las olas siguen llegando. El viento cambia de dirección. Los días se transforman. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es moverse con la vida sin perderte. Es comprender que no hay que detener el mar, sino aprender a flotar en él.
Es confiar en el cambio, aceptar la imperfección y seguir respirando con gratitud, aunque no entiendas todo. Epicteto decía: no son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y cuando logras mirar sin opinión, sin juicio, sin ese filtro que divide el mundo entre bueno y malo, la mente descansa, dejas de pelear con lo que es, y lo que queda es paz. Esa paz no es frágil, no depende del silencio del entorno, ni de la ausencia de problemas. Es una presencia interior, una claridad que se mantiene incluso cuando todo afuera cambia. El sabio no escapa del mundo, lo abraza, ve el dolor y lo honra, ve la alegría y la agradece, y en ambas cosas, ve el mismo pulso de la existencia. Séneca escribió: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no tuvo ocasión de conocerse a sí mismo. Y así, entendemos que la vida no se hizo para ser perfecta, sino para ser comprendida. Cada error, cada pérdida, cada despedida, es una forma en la que el universo te muestra, donde aún te resistes a fluir. La paz no elimina el dolor, lo convierte en comprensión. Y cuando entiendes el propósito del dolor, ya no duele igual, porque detrás de cada herida hay una puerta, y al cruzarla, encuentras un pedazo más de ti. El camino del sabio no es el del control, sino el de la rendición consciente, no la rendición del que se rinde, sino del que comprende, del que dice: que la vida haga su obra, yo haré la mía. Mantener mi mente en calma, mi corazón abierto, mi voluntad firme. Eso es libertad. La libertad de no depender de lo que cambia, porque has aprendido a apoyarte en lo que no cambia. Tu conciencia. La filosofía estoica, cuando se vive con el corazón, no te pide que te apartes del mundo, sino que estés en él sin perderte, que seas mar en movimiento, y montaña en quietud. El sabio se enoja, pero no se queda en la ira. Siente miedo, pero no se paraliza. Siente tristeza, pero no se ahoga en ella, porque ha comprendido que las emociones son olas, y él es el océano. Marco Aurelio, en sus últimos años, escribió: vuelve a ti mismo. La mente que se aquieta se hace inmensa. Y quizá ahí está la clave. Volver a ti, a tu respiración, a tu cuerpo, a este instante que está ocurriendo ahora, porque solo en el presente puedes vivir en paz. El pasado es memoria, el futuro, imaginación. Solo el ahora es real. La mente siempre quiere llegar a algún lugar. El alma solo quiere estar. Y cuando logras estar plenamente aquí, en el ahora, sin juicio, sin prisa, sin miedo, entonces la búsqueda termina. Te das cuenta de que la paz nunca se fue, solo estaba oculta tras el ruido. Y cuando el ruido se apaga, la escuchas. Una quietud profunda, una sensación de hogar, una voz que susurra: ya estás donde querías llegar. El sabio sonríe no porque todo sea perfecto, sino porque sabe que todo es parte del mismo equilibrio. Y su sonrisa es la expresión del alma que ha aprendido a confiar. Esa confianza es la paz. Esa paz es la libertad. Y esa libertad es amor. No hay final en este camino, porque cada día volverás a perder la calma. Y volverás a recordarla. Cada día volverás a distraerte. Y volverás a despertar. Cada día volverás a olvidar. Y volverás a encontrar. Y en ese ciclo, en ese ir y venir, consiste la vida misma. Así que no busques llegar. Solo sigue caminando con serenidad. Sigue respirando con atención. Sigue amando sin miedo. Porque el camino mismo es la paz. Y cuando lo comprendas, descubrirás que nunca estuviste lejos de ella. Estaba aquí, en ti, en este momento, en este silencio. Y con eso, el viaje termina. O quizá, simplemente, vuelve a comenzar.